Amén. Así que como les dije, hoy va a ser la segunda parte de nuestra serie, Nuestra Ayuda. ¿Y quién es nuestra ayuda? Miren, pues el Espíritu Santo. Y el enfoque del día de hoy es cómo tener una comunión con el Consolador. Antes de que Jesús se fuera de nuevo a la tierra, al cielo, perdón, luego de la resurrección, lo que se le llama la ascensión, Jesús le prometió a sus discípulos que Él se iba a ir, pero que no se preocuparan porque Él iba a enviar al Consolador, que viene siendo el Espíritu Santo. Así que lo más importante que nosotros como cristianos debemos hacer y conocer es entender cómo escuchar al Espíritu Santo. Actualmente en este día que vimos el día de hoy, la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en este tiempo que nosotros estamos viviendo, la presencia de la Trinidad que está en la tierra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios obviamente es omnipresente, omnisciente, pero la presencia del Espíritu Santo es la que está actualmente en la tierra. Y yo quiero compartir con ustedes en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad, y el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Así que, ¿cómo puedo tener comunión con Él? Lo primero es entender qué significa la palabra comunión. Y yo seguía repitiendo la palabra, o sea, busqué la definición y dice que significa compartir, participar y tener una unión cercana. Y yo decía, comunión, bueno, común y unión. Para que algo esté en comunión, tiene que tener algo común que los una. Y el ejemplo que me vino a la mente era el ejemplo de un matrimonio. Usted decidió casarse, los que están casados, gente, saben que se unieron a su esposo o esposa porque tenían cosas en común. O sea, no hay forma que usted se haya casado con alguien con que usted no tenía nada en común. Pueden ser gustos, les gustan las mismas películas, pero las cosas más importantes son los valores, ¿verdad? Que tengamos los mismos valores, que tengamos metas similares, porque imagínense que la meta de usted sea tener una familia, ¿verdad? Tener hijos, envejecer con su esposo y que el sueño de su esposo sea ser astronauta. O sea, dos cosas bien diferentes. No es que pueden ser astronautas si quieren. Estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? Dos cosas bien opuestas. Así que para que podamos estar en unión con el Espíritu Santo tenemos que tener algo en común para que entonces sea la comunión. Así que, como dije, significa compartir, participar y tener una unión cercana. Pero para que eso pase, número uno, nosotros tenemos que reconocerlo como una persona. No sé si a usted les pasó creciendo, pero a mí sí me pasó de pequeña. Yo veía al Espíritu Santo como una cosa, o como un espíritu así volador, como algo que llegaba y se iba. No lo reconocía como una persona de la Santa Trinidad. Y puede ser que usted esté en esta situación, ¿verdad? Esto es un momento de la reflexión y que nosotros reflexionemos, ok, Espíritu Santo, ¿cómo yo te estoy viendo? ¿Yo te estoy reconociendo como parte importante de la Trinidad o te estoy viendo como algo que no es tan importante? Sí, Espíritu Santo. Tenemos que reconocerlo como persona si nosotros queremos que el Espíritu Santo tenga la capacidad de obrar en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, 26 dice: pero yo les enviaré al Consolador de parte del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Él es el Espíritu de verdad que procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Así que Él es Dios, no es una fuerza, no es una emoción, no es una experiencia, porque a veces limitamos al Espíritu Santo a la experiencia. Ay, sí, yo fui al servicio y empecé a temblar, empecé a sudar y ahí se quedó. Entonces dejamos el Espíritu Santo aquí en el altar y nos fuimos a casa y el Espíritu Santo se quedó aquí, porque lo limitamos a esa experiencia. Pero el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Yo conocí a una señora en una iglesia que decía que cuando ella era bien viejita, que cuando ella guiaba, ella le ponía el cinturón al sillón de al lado, al asiento de al lado, porque ella decía que el Espíritu Santo iba ahí. Entonces ella quería proteger al Espíritu Santo y le ponía el cinturón de seguridad. Todo el mundo le dice cinturón. ¿Saben lo que hablo? Ok. Cinturón de seguridad. Todo, le ponía, porque ella quería que el Espíritu Santo fuera seguro en su auto. Así que número uno dijimos que es: debemos reconocerlo como persona. Número dos, respétalo. Y yo creo que esta suena bien obvia, pero a veces
con los ejemplos como los que les mencioné anteriormente, realmente decimos, sí, yo respeto al Espíritu Santo, pero nuestra vida diaria, nuestras acciones realmente demuestran que lo estamos haciendo. El Espíritu Santo sabe todo de todo, pero no le preguntamos. Y esta frase la apunté de nuestro pastor principal, Pastor Blunt. El Espíritu Santo sabe todo de todo. O sea, el Espíritu Santo, Dios conoce todo. Él sabe qué carrera nosotros debemos estudiar. Él sabe con quién nos debemos casar. Él sabe en dónde debemos vivir. Él sabe con qué tipo de personas nos debemos juntar, a quién le debemos hablar de Él, qué cosas debemos hacer. Él lo sabe, pero nosotros a veces, como dije anteriormente, lo limitamos a ciertas cosas y no consultamos para todo. Yo, uno de los ejemplos más grandes que tengo es de mi carrera universitaria y de mi carrera profesional luego de estudiar. Yo siempre, mi oración es esta y se lo comparto siempre a alguien que me pregunta que está a punto de ir a la universidad. Le digo, te comparto mi oración. Yo siempre decía al Señor, abre solamente una puerta, la que tú quieres que yo vaya, por la que tú quieres que yo entre, porque si me pones a escoger a mí, probablemente voy a escoger incorrectamente. Y testigo de verdad soy que ya van más casi en 2 años, van 8 años que yo me gradué de la universidad y así mismo ha sido una puerta. Nunca he tenido que escoger en relación laboral, ¿verdad? En otras cosas sí. Pero en la relación laboral siempre ha sido esa puerta y el Señor me ha guiado porque Él sabe, el Espíritu Santo sabe y Él quiere lo mejor para usted y para mí. Así que respétalo en la toma de decisiones. Juan capítulo 14, 26 dice, perdónenme, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Consolador nos puede enseñar todas las cosas. Número 3, ¿vamos bien hasta ahí? El número 1 era reconócelo como persona y el número 2, respétalo. Número 3, responde a Él. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas que vendrán. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Cuando Él habla, obedece. Cuando Él corrige, arrepiéntete. Cuando Él impulsa, actúa. ¿A ustedes les ha pasado que a veces uno, como traje el ejemplo ahorita, uno dice algo y automáticamente sientes como que yo no debía haber dicho eso? Probablemente sea el Espíritu Santo diciendo, ¿sabes qué? No metas, yo sigo diciendo no metas la pata. Eso lo decimos mucho en Puerto Rico. No hagas lo que no debes hacer. No digas lo que no debes hacer. Haz caso a esa voz. O sea, eso no son vibras, eso no son cosas astrales. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, ¿sabes qué? Estuviste mal, corrígete y arregla las cosas. Así que no ignoremos esa voz del Espíritu Santo y respondamos a Él. Porque como leímos ahí en Juan capítulo 16, todo lo que Dios sabe, todo eso, y Jesús diciendo aquí, Él tomará de lo de Él y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo es quien nos hace conocer todas las cosas a nosotros. Así que respondamos inmediatamente con obediencia. Porque al responder con obediencia a la voz del Espíritu Santo, eso nos hace estar en comunión con Él. Porque como dije anteriormente, entonces tenemos algo en común que nos ayuda a estar en esa unión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Amén. Muy bien. Entonces nos movemos a 6 cosas que destruyen nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ahorita yo estaba dándole el ejemplo del matrimonio. Que algo que une el matrimonio es que tengamos cosas en común, que compartamos cosas, nuestros valores, nuestras metas, ideales. Esas cosas ayudan a un matrimonio a estar juntos. La comunión, comunicación, obviamente es alguna otra cosa. Pero de igual manera que hay cosas que ayudan a unir, hay cosas que pueden afectar esa unión y destruir nuestra comunión con el Espíritu Santo. Así que, número 1, no apagues al Espíritu Santo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 14 al 22, sé que está larguísimo, pero entonces voy a leer la última parte. Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no desprecien las profecías, pónganlo todo a prueba,
pero retengan solo lo bueno. Eviten toda clase de mal. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo y que sea no con uno de nosotros, con todos nosotros. Amén. Número 2, no entristezcas al Espíritu Santo. Y hay muchas formas de entristecer al Espíritu Santo, pero le quiero compartir en Efesios 4:29 al 32. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El Espíritu Santo siente y se entristece cuando nosotros vivimos de una manera contraria al carácter de Cristo. El Espíritu Santo se entristece cuando una persona está en la autopista y le pasa a ustedes por el lado y usted dice, ojalá y se choque, tengo un accidente allí un poquito más abajo, o que lo detenga un policía. Se entristece porque nosotros debemos querer lo bueno para los demás, ¿verdad? El Espíritu Santo se entristece cuando en vez de utilizar nuestras palabras para levantar a alguien, las utilizamos para destruir, para dañar el testimonio de otra persona. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros, en vez de ir directamente a donde la persona y decirle, fulano, me hiciste esto, me heriste, vamos a donde otro a contarle lo que fulano hizo y traemos discordia. El Espíritu Santo se entristece cuando en vez de priorizarlo a Él y sacar tiempo para hablar con Él, para buscar de la Biblia, decidimos, ¿sabes qué? Eso no es tan importante, la serie o la película es más importante. El Espíritu Santo se entristece cuando no hacemos lo que nos dijo que hiciéramos. Y cuando el Espíritu Santo se entristece, ustedes cuando se entristecen, ustedes no quieren hablar con nadie. Cuando alguien se entristece, usted quiere estar separado, usted quiere estar solo. Pues de la misma manera el Espíritu Santo cuando entristece no puede manifestarse en nuestra vida porque por las cosas que hemos hecho, por la forma en la que lo estamos limitando. Así que nuestra manera de vivir agrade al Señor. Yo le contaba al Ministerio de Niños hace tiempito atrás de un tipo de ayuno que una amiga mía de Puerto Rico me enseñó a hacer y ella le llama el ayuno del prójimo. Y dice, ¿qué es el ayuno del prójimo? El ayuno del prójimo es que usted no hable nada de ninguna otra persona. Y yo hace años atrás cuando ella me dijo que lo hiciera por primera vez, yo, eso está fácil porque yo no tengo nada en contra de nadie, yo no tengo problemas con nadie, gracias a Dios, así que yo no tengo nada malo que decir de nadie. Yo estaba en high school para ese tiempo, o en la universidad creo, y me di cuenta que era mucho más difícil de lo que uno pensaba, porque inconscientemente uno empieza a decir cosas de otras personas. Angie, te voy a tomar de ejemplo porque te quiero mucho y pues, porque te conozco. Vamos a decir que Angie pasó por ahí y yo miré a Angie y yo le digo a Isaías, pero Angie, ¿qué se cree con esa ropa? O sea, como que, y automáticamente dije, espérate, el ayuno este es más difícil de lo que yo pensé, porque a veces pensamos que el hablar del prójimo es tener algo en contra de alguien y entonces comenzar a decir cosas negativas de esa persona. Pero al punto que quiero llegar es que a veces nuestras palabras no edifican. Entonces, si no edifican, ¿por qué las decimos? Es mejor callar, ¿verdad? Así que por esa razón, para que el Espíritu Santo no se entristezca, nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros estemos viviendo de acuerdo al carácter de Cristo. Y como decía ahí al final, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Número 3, no irrites al Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso Dios se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. La rebelión endurece el corazón y Dios busca obediencia antes que sacrificio. Y lo que yo estoy haciendo en lo natural, también lo estoy haciendo en lo espiritual.
Ustedes a veces han conocido a veces personas que ustedes saben que aman a Dios, pero que a lo mejor sus actitudes o la forma en la que se comportan, usted dice, pero realmente esta persona habla a Dios. Por ejemplo, si nosotros llegamos tarde a nuestro trabajo, si nosotros somos responsables con los que nos comprometimos, de esa misma manera que nosotros respondemos en las cosas naturales, respondemos también en las cosas espirituales. Si nosotros no somos responsables con nuestro hogar, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, familiares, eso también se refleja en el mundo natural, porque una cosa lleva a la otra, ¿verdad? La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Y eso es una de las cosas. Así que asegurémonos de que en nuestra forma de vivir nosotros no irritemos al Espíritu Santo y estemos en obediencia al Espíritu Santo. Número 4, no insultes al Espíritu Santo. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que merece el que desprecia al Hijo de Dios? Considera como algo sin valor la sangre del pacto que lo santificó e insulta al Espíritu Santo que ofrece la gracia de Dios. Número 5, no mientas al Espíritu Santo. Y esta suena como algo bien sencillo, porque ok, yo no miento al Espíritu Santo, pero ¿qué cosas de nuestras acciones nos han llevado a mentir? En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, está la historia de Ananías y Zafira. Y si ustedes han escuchado esa historia, o si no la han escuchado, pues le hago un pequeño resumen. Para ese entonces, cuando estaban los discípulos predicando, la comunidad cristiana, ¿verdad? Los primeros cristianos eran tan y tan unidos que dice que ellos comenzaron a vender de sus cosas y de ese dinero lo utilizaban y compraban para todos. Y dice que no había nadie pasaba necesidad. Las necesidades de todo el mundo eran suplidas. Todo el mundo tenía que comer, todo el mundo tenía donde dormir, porque todo el mundo utilizó ese dinero y las cosas que ellos tenían para ese bien común. Ananías y Zafira tenían un terreno que decidieron vender una propiedad y fingieron entregar toda la ofrenda. Todo el mundo estaba entregando todo, pero ellos dejaron que el dinero en ese caso manejara y dictara lo que ellos iban a entregar. Y en vez de entregarlo todo en la ofrenda, entregaron cierta parte, pero no lo declararon. Fingieron que eso era todo lo que ellos habían ganado, cuando en realidad habían retenido el dinero. Y Pedro les dijo en Hechos capítulo 5:3, ¿por qué permitió Satanás que llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4 dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ambos murieron ese mismo día. Y vino un gran temor a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Yo tenía una amiga que me decía, ay, hubiese sido más fácil vivir en el Antiguo Testamento en esos tiempos, porque habían reglas y demás. Y yo le digo, usted está loca, hermana, porque con una cosa sencilla que hiciésemos, hubiésemos estado, yo empecé a pensar en todas las cosas que yo he hecho. Y yo dije, ya hace rato, de acuerdo al Antiguo Testamento, yo no estuviese en el planeta Tierra ya, hace muchísimo tiempo. Gracias a la misericordia de nuestro Señor y a la gracia de nuestro Señor, el sacrificio de Jesús, nosotros probablemente, mientras yo estoy hablando de estas cosas, a lo mejor usted está pensando, yo he entristecido al Espíritu Santo de esta manera, o yo le mentí al Espíritu Santo de esta manera. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que en el Señor siempre hay redención y que nosotros siempre podemos regresar a Él y decir, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, te mentí, prometí y dije que iba a hacer algo y no lo hice, consciente o inconscientemente. Pero tenemos esa oportunidad de acercarnos al Señor en arrepentimiento y tener esa gracia que no tenían las personas que vivían en el Antiguo Testamento. Así que demos gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos ese privilegio. Y número 6, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Y esto es bien interesante porque ¿a cuántos de ustedes le dijeron, ¿sabes? ¿Dijiste eso en contra del Espíritu Santo? Sí, o dijiste, utilizaste el nombre del Señor en vano. Eso es blasfemar. Ya no vas a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Yo le tenía un miedo a decir algo, cualquier cosa con mi boca que fuese a molestar al Señor. Y a mí me impactó muchísimo la historia de Saúl cuando dice en la Biblia que el Señor lo desechó de su presencia por el pecado que había cometido. Y yo recuerdo, yo de pequeña, antes de ir a dormir, yo casi siempre, y todavía lo recuerdo, yo, Señor, no me deseches de tu presencia como desechaste a Saúl. Y vivía con un miedo que en vez de acercarme al Señor, porque por lo bueno que Él es, oraba con ese miedo de que no me deseches. Y tenía ese miedo de que yo estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. En Mateo 3, del 28 al 30 dice,
les aseguro que todos los pecados y todas las blasfemias podrán ser perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Será culpable de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque ellos afirmaban que tenía un espíritu maligno. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, que en aquel entonces, cuando Jesús hacía milagros, decían, no, Él está haciendo estos milagros por medio de Belcebú, por medio de este Dios. Y eso es atribuir un poder a Satanás, porque todos estos dioses que no son dioses reales, son obra de Satanás. Atraer al enemigo la obra del Espíritu Santo, eso es blasfemar, porque estamos poniendo en poco lo que el Espíritu está haciendo. La blasfemia con el Espíritu Santo consiste en rechazar deliberadamente y atribuir al mal la obra evidente del Espíritu de Dios. Y quiero aclarar esto o resaltar esto. Y atribuir al mal deliberadamente la obra evidente del Espíritu de Dios. Y la palabra importante ahí es deliberadamente. Porque yo no quiero que usted se vaya de aquí conmigo y decir, en algún momento yo dije, eso no es de Dios y era de Dios. Pues ya blasfemé contra el Espíritu Santo. No, es un acto consciente y constante. Personas que conscientemente y consistentemente siguen diciendo que no, que el Señor no existe o que Dios no existe, que eso no puede ser obra del Espíritu Santo. Cuando ya usted lo está haciendo deliberadamente, a propósito, y declarando que algo que es de Dios no es de Dios, entonces ahí entra la blasfemia del Espíritu Santo. Pero algo me gustó que Pastor Blum mencionó hace 2 semanas atrás, es que él terminó este punto y dijo, si ustedes hicieran alguna de estas cosas, arrepiéntete inmediatamente. A la que ustedes reconocen que dijeron algo que era incorrecto o que tal vez atribuyeron al Espíritu Santo algo que no era de Él o lo contrario, y lo reconoces, arrepiéntete inmediatamente, porque el Señor dice la palabra que nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Preocúpense cuando su corazón ya no esté sensible y cuando se hable la palabra de Dios y usted no sienta nada, o cuando usted piense, ¿sabe qué? Yo lo estoy haciendo todo bien, esto no me toca a mí porque yo estoy bien. Ahí entonces es cuando entra el peligro, porque quiere decir que entonces nuestro corazón se ha endurecido al Espíritu Santo. Isaías, puede pasar. La comunión con el Espíritu Santo no depende de cuánto nosotros podamos saber o no de Él. Usted tal vez puede conocer a personas que saben muchísimo de teología y conocen la Biblia de Génesis a Apocalipsis y te pueden dar todas las citas bíblicas. Pero una cosa es uno conocer y otra cosa es vivir lo que uno conoce. Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas dependiendo de cuánto espacio nosotros le demos. Nosotros no nos podemos limitar a lo que escuchamos aquí los domingos. Si usted cree todo lo que nosotros decimos, si usted no toma la asignación de que cuando usted salga de aquí, comparar con la palabra del Señor y evaluar lo que yo hablé hoy, yo le puedo haber dicho 5 mentiras a usted y usted las creyó. Y usted no me desmintió ni confirmó con la palabra del Señor, porque usted no sacó el tiempo de en la semana leer la palabra de Dios y sacar tiempo con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le revele, le redarguya y usted pueda continuar meditando en esta palabra. Así que si algo se les queda, si tomó nota, perfecto. Si no tomó nota y se le va a quedar alguna cosa de lo que yo mencioné en el día de hoy, es que no limitemos al Espíritu Santo a lo que hacemos nosotros los domingos. El Espíritu Santo quiere tener una relación con nosotros todos los días. Y cuando nosotros, como cristianos y como hijos de Dios sobre todo, nos enfocamos y sacamos tiempo diariamente para leer la Biblia, para orar, yo le aseguro que si usted hace eso, su vida va a cambiar. Yo he sido cristiana, yo me crié en el Evangelio, o sea, toda la vida. Yo he estado todos los domingos de mi vida, a menos que esté en vacaciones, yo siempre estoy metida en la iglesia, desde que nací. Y si usted escucha eso, a lo mejor usted piensa, pues que si usted añade una cosa a la otra, pues yo debería ser súper espiritual, ¿verdad? Porque llevo toda la vida en la iglesia, entonces debería tener mucho conocimiento. Pero la realidad es que no es así, porque mi relación con el Señor ha ido mejorando en los pasados años, porque uno tenía cosas en la mente que tuve que desaprender para aprender de nuevo, porque hacía esto que le estoy diciendo a ustedes que no hagan hoy, que era que yo limitaba la presencia del Espíritu Santo a los domingos en la iglesia. Y de lunes a viernes iba a la escuela, no hacía nada más y venía a esperar otra vez a recibir lo que el pastor volviese a decir el próximo domingo. Y me alimentaba domingo
pero no me seguía alimentando diariamente de la palabra del Señor. Así que yo quiero ahorrarle ese trabajo a ustedes hoy. Cuando yo comencé mi nuevo trabajo, yo me propuse levantarme toda la mañana y leer la Biblia antes de irme a trabajar, porque a veces lo hacía en la tarde, pero humanos al fin, ustedes saben que entre una cosa y la otra, pues a veces no lo hacía. Pues dije, no, este va a ser mi compromiso. Y yo les digo que mi vida ha cambiado tanto para bien. Yo siento un deseo tan grande de querer seguir aprendiendo más de la palabra. Cosas de la Biblia que había leído 20,000 veces, las leo y ahora tienen otro significado para mí. Pero todo comenzó con ese primer paso de yo decir humanamente, ok, te voy a dedicar este espacio a ti, Señor, te voy a dedicar a ti. Y cuando nosotros en nuestra humanidad hacemos eso, le damos espacio al Señor que en lo espiritual Él comience a trabajar nuestras vidas. Pero volviendo al comienzo de esta predicación, todo comienza con nosotros recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? Aceptando al Señor, reconociendo que Jesús vino, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó y mejor aún que va a volver pronto, porque no se queda ahí, va a volver por nosotros. Pero el mundo no puede conocer el Espíritu Santo porque no ha aceptado al Señor. Familia, qué bendición poder estar hoy reunidos y aprender de nuestra ayuda. El mejor regalo que tú y yo tenemos es tener al Espíritu Santo, y es simple y sencillamente nuestra decisión de aceptar esa ayuda. Me encantaba la manera en que Wailani hoy nos explicaba las diferentes formas en que podemos utilizar los beneficios del Espíritu Santo. Y hoy yo te quiero decir que quizás estás buscando ayuda para la circunstancia por la que estás atravesando, quizás has intentado muchas cosas y nada te da con el resultado que tú estás esperando. Yo te quiero decir que no hay manera que el Espíritu Santo se equivoque en guiarnos, en ayudarnos hacia lo mejor, hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Y es una relación, así que toma tiempo, tienes que invertir tiempo, espacio y buscar la manera de identificar. Pero yo te quiero decir que es lo mejor que tú vas a experimentar. Y es simplemente y sencillamente decir esta oración conmigo, confesar a Cristo como tu Salvador y comenzar a nutrir esa relación para que puedas experimentar la mejor ayuda. Así que yo te quiero ofrecer esa oportunidad ahora mismo ahí donde estás. Cierra tus ojos y ora esta oración conmigo. Dile: Señor, perdóname si te he ofendido. Bautízame con tu Espíritu Santo. Hazme una criatura nueva. Te reconozco y declaro que eres el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, qué bendición. Te recomiendo que pases tiempo, busques la manera de sacar un tiempo y cultivar esta relación. Tu vida va a cambiar. También te quiero dejar saber que estamos los domingos a las 2 de la tarde aquí en San Luis, en COTR Español, para que vengas, traigas tu familia y crees comunidad y te ayudemos a desarrollar herramientas para utilizar a máximo esta relación. Te espero la próxima semana y nunca olvides que Dios es por ti.